La Movida Positiva con Jennifer Peña, un espacio para crecer. Estás disfrutando de La Movida Positiva por acá por Ciudad Estéreo 89.7 FM, la emisora que suena bien y tú lo sabes. Soy Jennifer Peña y estamos contigo de 4 a 5 todos los domingos, junto a mi productor espectacular Juan Manuel Escobar, que es como el cartero, llegó hoy con lluvia y todo. Y quien coloca para nosotros la mejor música, Argenis Sánchez, que está pendiente de los controles, que nos controla la vida aquí en la cabina. Hoy, bueno, quiero dar la bienvenida a esta sección al licenciado Juan Guerrero. Yo conozco a Juan Guerrero como fotógrafo, así nos conseguimos, una vez coincidimos en Santa Rosa y desde allí pues sigo su trabajo en su cuenta de Instagram y Twitter, @CamiloDeAsís1. Ustedes pueden visitarlo por allí en las redes sociales. Él es licenciado en letras, egresado de la UCB, tiene estudios de posgrado en Italia, específicamente en el área de lengua y literatura, es profesor además de pregrado y posgrado, cofundador del Centro de Estudios Literarios de la Universidad de Guayana en el año 1995, articulista de opinión. Fíjense, en lugares como Correos del Caroní, El Venezolano, El Nacional, El Pueblo, Nueva Prensa, Semanario Letras, y además ensayista que ha publicado en Caleidoscopio, Fauna Urbana, 286, Paradigma Educativo. Y yo no sabía que escribía textos poéticos. Invitarme a tu programa, estoy muy complacido y sobre todo porque me estás sugiriendo que hablemos de un tema que para mí es muy importante por estos días, como es el lenguaje. Sí. Fíjate que nos distingue a nosotros de los animales, entre otras cosas, digo yo siempre, el tema de que podemos hablar, que podemos expresarnos pues, con palabras, escritos, lo que queremos decir, lo que sentimos, lo que padecemos, lo que nos gusta y lo que no. Y por estos tiempos, pues no ha escapado el lenguaje a volverse pues un poco tiránico. De repente conseguimos en la calle cualquier cantidad de personas que como que nos echan cuero cuando se comunican con nosotros. Ciertamente hay un agotamiento, yo diría un hartazgo, con relación al lenguaje, porque el lenguaje en la actualidad, el lenguaje que nos marcó a nosotros en varias generaciones, no es suficiente en este momento para nombrar esta experiencia que estamos viviendo. Es una experiencia única, yo diría que en la historia moderna en Venezuela nunca había ocurrido esto, e incluso en la cultura venezolana yo reconozco 3 momentos de crisis fundamental. ¿Cuáles son? Una primera es cuando nosotros nos enfrentamos en la guerra de independencia. Ese fue un momento realmente muy crudo. El otro, cuando se dio la primera emigración fuera de nuestro territorio, hacia lo que es hoy Colombia. De Valencia salieron cerca de 14-15 mil familias. Y la otra es este momento que estamos nosotros viviendo. Entonces esto nos está marcando históricamente y todo ha sido removido, incluso tiene que ser así también con el lenguaje. Y yo digo que no hay mal que por bien no venga. Así es. Porque esto parece extraño, pero esto está enriqueciendo la lengua nacional. En la medida en que estas experiencias se lleven a los sistemas educativos formales, si no, nos vamos a ver fracasados otra vez. Bien, porque la lengua que estamos padeciendo en este momento es la lengua que se denomina como el lenguaje de la imposición, del totalitarismo. Eso se dio, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Italia del fascismo. Bien, nosotros ahora, sin darnos cuenta, muchos de nosotros estamos utilizando términos de la violencia. Por ejemplo, guerra, sí. Combate, etcétera. Pero no solamente estas palabras tienen una connotación, sino que toda palabra genera una imagen. Entonces esas imágenes se incorporan al individuo y uno modela esas palabras, y cuando tú te estás relacionando con otras personas, no solamente las pronuncias, sino también
le agregas lo que es la fuerza corporal. El Otras gesto, personas. que a veces dice El más que mil gesto, palabras. nosotros también hablamos, ¿verdad?, con el lenguaje kinésico. ¿Mm? Y entonces, volver otra vez a lo que yo llamo el lenguaje de la democracia, que es el lenguaje de la reflexión, el lenguaje del reposo, va a ser bastante fuerte, duro, Y pero también hacia el allí tenemos lenguaje que ir. de escuchar al otro, que en este momento no hay, porque como es un lenguaje impositivo básicamente, entonces no hay cabida para que el otro tenga opinión propia y la manifieste. Sí, ciertamente, en este orden de ideas, en la interrelación, no reconocemos al otro diferente. Por el contrario, el otro diferente se nos está convirtiendo o nos lo están vendiendo como enemigo. ¿Bien? Precisamente No por la como confrontación. sujeto que tenemos que reconocerlo. ¿Bien? Porque en el lenguaje de la democracia, de la armonía, cuando tú te encuentras con el otro diferente, lo reconoces como ser humano. A ¿Bien? pesar de que no piense como tú. A pesar de que tenga otra religión, otra ideología, que esté en otro partido político, en fin. Y esa es la desgracia que estamos nosotros padeciendo. Nosotros no estamos en una democracia, no estamos en una dictadura, estamos en algo peor que eso, que es un régimen totalitario. Y eso genera un lenguaje. Por eso es que este régimen es coherente en eso. Es más, les digo, es ético, no moral, es ético, porque así como piensa, habla y actúa, o sea, tiene una coherencia y una ética en lo que está haciendo. ¿Bien? Y lo está haciendo sabe dónde pensado. está y para dónde va. Exactamente, es pensado, planificado. ¿Bien? Usted lo puede ver en todas las etapas de la educación, desde la educación básica hasta la educación universitaria y postuniversitaria. ¿Por qué? Porque donde está el reducto de la dignidad, del conocimiento, del hacer, del alma mater nutricia, eso realmente es contrario a un sistema totalitario, entonces tiene que o destruirse o amoldarse a él. Eso Vamos a es lo que estamos identificar con viendo. música y volvemos para continuar la conversación. Estamos hablando en esta oportunidad con el licenciado Juan Guerrero, sus redes sociales @CamiloDeAsís1 para que lo sigan y lean sus interesantes artículos. Vamos a escuchar a Paulina Rubio y su tema Te quise tanto, ya regresamos. Continúas disfrutando de la movida positiva por acá por Estéreo 89.7 FM, la emisora que suena bien y tú lo sabes. Les recuerdo que tenemos contacto en las redes sociales @movida positiva V, no es de vaca, no es de chiquita, no es de Venezuela, se llama V, y mi cuenta personal @Lara Jennifer P. En esta oportunidad estamos conversando con el licenciado Juan Guerrero. Bueno, vino a hablar acerca del lenguaje. El lenguaje soez, totalitario, con el que nos estamos comunicando, o se está comunicando mucha gente, porque nosotros tratamos de evitar siempre que nos arrastre esa marea, porque queremos algo distinto. Entonces, Juan, yo quería preguntarte eso. ¿Cómo hacemos nosotros en medio de esta tribulación que estamos, sí, confrontando, porque lo estamos confrontando, vivimos con esa realidad día a día? ¿Cómo hacemos para no dejarnos arropar por ese lenguaje? Mira, en primer lugar me llama la atención lo que estabas diciendo, mencionaste una palabra soez, es decir, las groserías, vulgaridades. Sí. Esas forman parte y hacen falta en todas las culturas. Las sociedades tienen sus groserías y tú tienes que aceptarlas. Ahora, hay que saber usarlas en el momento justo, Oportuno. bien, si no, estaría fuera de lugar, obviamente. Bien, cuando tú escuchas a una persona que repite una misma obscenidad, no es que sea una persona grosera desde el punto de vista moral, sino que adolece de palabras, o sea, le falta vocabulario que realmente la pueda ubicar en el mundo. Okay. Y entonces su mundo va a ser de ese tamaño. Okay. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchísimo. Nosotros como seres inteligentes, como cultura, como ciudadanos que vivimos y nos formamos dentro de un conglomerado democrático con sus altos y bajos,
tenemos la capacidad, además tenemos una memoria histórica, tenemos una experiencia cultural que es nuestra fuerza, nuestra raíz. Nosotros, obviamente, que vamos a salir de esto. Amén. Ahora, antes o después, mañana o pasado, desde mi punto de vista, eso va a depender de la capacidad creativa, no solamente política o partidista, de liderazgo económico o militar, sino de los ciudadanos que de manera individual en su área de influencia, comenzando por su casa, por la esquina con su vecino, generen estrategias que en primer lugar le permitan apoderarse de una experiencia de armonía digo, que sea un cortafuego, una muralla, ¿bien? Obviamente no estoy diciendo que se disfracen de alegría, porque esas falsas alegrías a veces son traicioneras, sino que realmente tengan armonía y tengan conciencia del momento tan doloroso, trágico, duro, fuerte que se está viviendo. Y a partir de allí, entonces, pongan a trabajar sus estrategias individuales, afectivas. Sobre todo, yo llamo a que las personas, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista incluso espiritual, no tanto religioso como espiritual, claro, realmente dispongan de una manera de ser un poco más solidaria con el semejante, puedan dar lo poco o mucho que tengan, lo puedan compartir, ¿bien? Eso permite que la persona se sienta acompañada. Y después, que a partir de ese acompañamiento sean 2, 3 personas, no estén las 24 horas hablando de la amargura de lo que le está ocurriendo, porque eso se ve a la vuelta de la esquina todos los días. Y quería caer en este tema, y disculpa que te interrumpa, porque a veces en esta situación país que estamos viviendo parece que es pecado que tú estés bien. De repente tú trabajas para estar bien, pero otro no ve con buenos ojos que tú estés bien. Incluso te lo preguntan. A mí una persona en el Facebook me hizo ese comentario, que cómo hago yo para viajar y estar feliz en esta situación. Entonces yo, claro, no le he contestado porque estoy en radio, tengo que tomarme el tiempo para hacerlo, pero sí podría decirle a las personas que nos escuchan a través de Ciudad Estéreo 89.7 FM, yo estoy feliz porque yo hago mi parte. Mucho o poco, yo hago mi parte y yo trabajo y me preparé para poder vivir lo que vivo, con mis carencias, porque todos tenemos carencias y esta situación es difícil para todos. Pero yo no permito que esto me deprima, porque si me deprimo, me enfermo, y si me enfermo, no puedo hacer nada. Sale más caro. Además que la crónica está tan cara con todas las medicinas. Entonces tú dices, cuando te hacen ese tipo de preguntas que estábamos conversando fuera del aire, tú me tocaste un tema que es cierto, es envidia a veces. Y no hay envidia sana, yo no creo que esa envidia sana exista. Yo no creo en eso. Siempre cuando dicen, no, envidia de la buena, mentira. Envidia es envidia, eso es un sentimiento, no sé qué, que es nefasto, pues. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Mira, en primer lugar, me viene a la memoria una canción de hace muchísimos años que decía... Si me la sé, soy viejita. Algo así como, a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Extrapolando eso, muchísima gente justifica el no moverse de su cama, de su casa, para no trabajar, para no esforzarse. Nosotros tenemos que generar no un esfuerzo, sino un sobreesfuerzo. De esto se sale trabajando más, estudiando más, ser personas, ciudadanos, sujetos comprometidos, individuos, más que masa, como dicen por ahí, somos ciudadanos, tenemos conciencia y corresponsabilidades en la sociedad. Y eso es importantísimo. Esto es una crisis
obviamente, y como tal, las crisis, desde su punto de vista terminológico, acrisolan, ¿bien? Como el acero, ¿verdad? En el acero se acrisola, y lo primero que sale de ese acrisolar es lo que se llama lo más impuro, que es la escoria. Si extrapolas eso a la parte social, hay dolorosa o tristemente una parte de la población que es una escoria social. Pero dolorosamente la crisis lo va a arrastrar. Y si tú realmente no te sobrepones a ello, te lleva por delante. Entonces, no miremos más allá de las tristezas. Estamos tristes, obviamente que sí. Hay gente, y lo ves en la calle, que no quiere ni siquiera levantar la cabeza, ¿bien? Porque la tristeza nos ha invadido, pero hay que tomar conciencia de eso hay que sacar fuerzas para saber que más adelante vamos a sonreír de verdad. Y eso va a ocurrir hoy o mañana, porque nosotros somos una sociedad, no somos marcianos, y todas las sociedades han sabido salir de estas complejidades. Ustedes observan a la sociedad europea, pasó por dos guerras mundiales. Sí. Bien, la sociedad norteamericana se enfrentó en una guerra civil también. Los países sureños les ocurrió igual. Y a nosotros nos está ocurriendo, y nosotros vamos a salir de esto. Vamos a salir, tengo absoluto convencimiento que vamos a salir muchísimo más fortalecidos. Además, con un lenguaje innovador, un lenguaje renovado, y eso es lo hermoso. Yo lo estoy viendo, lo observo, aunque se discuta mucho y se les intente corregir a los jóvenes. Los jóvenes tienen un río inmenso de neolenguaje, y eso hay que saberlo absorber y ubicar. Por el contrario, yo me niego, por ejemplo, a estar siempre cercenándoles la capacidad para ellos opinar. Hay que dejarlos que ellos hablen. Además que de ahí nace la creatividad también. Hay que encauzar eso, ¿bien? Como pedagógicamente hablando, hay que hacerlo. Vamos a ahora tocar el tema de tu más reciente artículo, que yo lo leí y te lo comenté en el Twitter, que recreé una escena de The Walking Dead, pero está ocurriendo. Entonces quiero que por favor a la audiencia de La Movida Positiva, pues les recomiendo este artículo, donde lo podemos leer. Ya yo lo leí, pero vamos a decirle a todos dónde lo pueden leer, dónde lo pueden ubicar, porque además tú pues publicas en muchos sitios web, que es importante ahorita, porque el que no tiene la prensa en la mano, pues siempre tiene disponible el artículo allí. Bien, aunque todavía me quedan unos que otros periódicos que me publican, como el diario Primicia en Puerto Ordaz, que lo hace, otros me han censurado. Pero todavía hay uno, lapatilla.com, por ejemplo, Norteamérica en Estados Unidos, también Cientiamérica en Miami, lo hace, Opinión y Noticias, también lo hace todos los jueves publico mis artículos desde hace cerca de 30 y tantos años, desde 1985. Un poco fuerte porque en varias épocas, no ahorita, años atrás incluso también me han censurado. Es decir que siempre soy incómodo, para ser sincero, en ese sentido. Y este último artículo ha tenido audiencia, lectores, por así decirlo, porque estoy indicando sobre la base de experiencia, no es algo que inventé, sucedió. Incluso un profesor en la Universidad Experimental acá en Barquisimeto iba a dar su clase, estaba en su cubículo, se medio desmayó, pero cuando quisieron los profesores colegas ayudarlo, él lo que hizo fue agarrar y decir que iba a dar su clase, como todo profesor, como apóstol, pues académico, digo yo. Comprometido. Y en medio de la clase, pues se desvaneció y los estudiantes tuvieron que agarrarlo, sentarlo, hicieron una colecta, compraron 2 arepas con queso y se la dieron. Estaba tan débil que no podía ni siquiera sostener la arepa para comérsela. Y otro compañero también, profesor, pues yo lo conozco y
lo he visto desmejorarse físicamente. Es un rostro de esos rostros que vemos en las películas de la era nazi, con los prisioneros en los campos de concentración judíos, muy similar, y realmente tengo semanas con esa imagen. Y no son solamente ellos dos, tengo colegas de la universidad, por ejemplo, de Oriente, que me han escrito y me dicen que les está ocurriendo lo mismo, en la Universidad de los Andes igual, en mi universidad donde me jubilé, la Universidad de Guayana, hay casos terribles de profesores que están vendiendo en venta de garaje, pues libros, revistas, lo poco mucho que tienen en sus inmuebles, para comer ellos y su familia. ¿Cómo se llama el artículo, Juan? El artículo se denomina Humillar la academia. Yo sé que es un tema muy fuerte, está haciéndolo sobre todo porque desde el punto de vista psicológico, este es un tema muy álgido porque son profesionales, profesionales que forman a profesionales, entonces tienen principios, valores. No estoy hablando de orgullo, tanto orgullo, ¿verdad? Y cuesta que un ciudadano con esa formación, con un promedio de 20 años de experiencia, de estudios, tenga que agarrar y decirle a un vecino: tengo hambre, dame comida. Realmente, en lo personal, a mí no me sale. Sí, es muy difícil. Entonces, hay investigadores, está una profesora de la Universidad Central y de la Universidad Andrés Bello, que en la parte de psicología ya ha hecho investigaciones, y ya nos estamos acercando a un tema extremo, que es el suicidio. Y eso es muy duro. Y antes de que empecemos a ver registros de universitarios, docentes, profesionales que han preferido esta solución final, mejor hagamos algo. Entonces, quienes me puedan estar oyendo, yo estoy adelantando un proyecto de emergencia para poder en algo contribuir, ayudar a estos profesores universitarios, que no son millones obviamente, pero sí son algunos cientos de profesores que están en peligro de caer ya en la hambruna y problemas también médicos sanitarios. Bueno, por acá por La Movida Positiva siempre nosotros pues disponibles para ti, para cuando Gracias. tengas el proyecto ya conformado, pues nosotros podamos colaborar, darle la difusión que corresponde, para que mucha gente se sume, porque la idea es que aprendamos a ser solidarios y hagamos algo. Sí, quería indicar algo. Tengo 24 horas revisando mis redes sociales, mis correos, y estoy abrumado realmente. Estoy abrumado, diría alegre, no sé decirlo, por la cantidad de mensajes que he recibido tanto dentro de Venezuela como fuera del país, personas, grupos de gente que se está ofreciendo para ayudar, contribuir a paliar esta situación. Eso es importante, saber que no estamos solos. De repente usted que nos escucha ahorita y está pasando por una situación pues, de este tipo, difícil, es verdad que a veces nos gana el orgullo, pero no tema pedir ayuda. Yo digo que es preferible pedir ayuda a morir, así de sencillo, y estamos en esos niveles extremos. Entonces, desde La Movida Positiva, pues nosotros también como asociación civil sin fines de lucro, estamos intentando hacer algo que no nos quede a nosotros el pecado de omisión. Yo, por ejemplo, que soy creyente, pude hacer algo y no lo hice. La idea es que nos comprometamos. Y si se tiene el tiempo, usted lo saca, usted saca tiempo para otras cosas y le rinde. Entonces, pues comprométase a construir un mejor país, comprométase a ayudar, que no pase usted por el mundo y que no deje una buena estela. Siempre lo digo. Sí, como tú sabes, yo he estado desde hace un rato también ayudando a grupos de niños en situación de desnutrición, que eso es doloroso, también ancianos, pero creo que este grupo de venezolanos está cayendo ya en una situación trágica, extrema, y realmente es la reserva del conocimiento, de la innovación, de profesionales, claro. y formar un profesional no se hace todos los días. Entonces eso es triste y tenemos que atenderlo de la manera más urgente posible.
Nos toca rescatar la academia entonces a todos. Ciertamente. Bueno, gracias por haber venido a la movida positiva. Siempre para ti, para los colegas, para los amigos que nos escuchan a través de Ciudad Estéreo 89.7 FM, que están haciendo cosas como las que hace Juan. De tu tío. Claro, qué bueno. Juan está sencillamente dando a conocer una realidad, está aportando, está colaborando, se está moviendo en positivo, como toda la gente que viene a nuestras entrevistas. Gracias. Gracias a ti. Es momento de despedir, porque todo lo que